realmente es muy interesante la tarde de hoy, que es importante para el país, ¿no? Nada es casual, nada, absolutamente nada es casual. Yo escuchando al profesor Calatrava, el honorable profesor Calatrava, él trae una visión también estadística, ¿no? Científica, de lo que nos han solicitado y la comunidad universitaria nos ha solicitado. Yo, y sin tener contacto directo con él, yo traigo una visión enfocada hacia un enfoque cualitativo, ¿no? Cualitativo, y le traigo unos hallazgos, y ese hallazgo nos permite entonces procurar hacer un diálogo entre lo que es el desarrollo curricular, las políticas educativas, y cómo eso podría beneficiar en ese proceso evaluativo curricular que efectúa en este momento la Universidad Central de Venezuela. Bien. En ese proceso también hay que agradecernos a las autoridades las autoridades de la UCB, porque realmente realizar un proceso evaluativo curricular en la actualidad con una universidad tan compleja, tan diversa, es un gran reto. No es posible porque lo están haciendo muy bien al abrir el espacio y el reconocimiento a un numeroso colectivo de investigadores, de pensadores sobre el currículo. Eso es un buen paso, ¿no? Y eso hay que celebrarlo. Esa es la Venezuela que nosotros realmente necesitamos y deseamos, ¿no? En esa investigación yo quiero hacer referencia también, ¿no? Que si así como Inglaterra es o está denominada o dicho como el ombligo del mundo, Venezuela es la joya del mundo, ¿no? En este sentido, todo lo que sucede acá en materia política, económica, social, educativa, está bajo la visión de otros actores foráneos, sobre todo en Latinoamérica, ¿no? Y del Caribe, obviamente, porque lo que pasa aquí también repercute fuera de nuestras fronteras, de manera positiva, de manera quizás un poco diferente, pero sí impacta. Y entonces nosotros hemos tenido la oportunidad de tener ese contacto con muchos profesionales y curiosos del currículo, ¿no? Y nos han aportado muchos datos y nos han insinuado y nos han apoyado en este tipo de investigaciones. Esta investigación parte con una sola pregunta, abierta: ¿qué es el currículo venezolano para ti? ¿Qué sucede en Venezuela? Y eso dio para muchos cafés, muchos intercambios por numerosas vías de información, ¿no? Tomando en cuenta el currículo como espacio abierto, ¿no? Y aquí realmente es parte de lo que nosotros hemos aprendido de la maestra Betsy Fernández. Hemos tocado al estudiante, al obrero, al profesor, y nos hemos salido del claustro de especialistas para que la gente como venezolana nos regrese esa información, ¿no? Esa información que nosotros procesamos en el momento. ¿Dónde se pasa aquí? Aquí, ¿no? ¿Aquí? Ok. Ah, ok. Bien. Ahí emergen tres categorías iniciales emergentes. Emergente, entre ellas está la calidad educativa, la acreditación y la educación en Venezuela, ¿no? Eso nos permitió ir construyendo e indagando unos acercamientos a la realidad curricular venezolana o a la educativa venezolana, ¿no? La categoría calidad educativa, ¿no? Si ustedes observan o leen, ahí aparecen algunos elementos que nos la definen, unos elementos esenciales. Sin embargo, también nosotros en el análisis, en la profundización y la interpretación cualitativa, podemos decir que una universidad, un instituto de formación
universitaria que no desarrolle las dimensiones humanas, entonces está negado a la calidad educativa. Y entonces entender eso como el desarrollo de las dimensiones humanas, el conocimiento, las habilidades y la voluntad. Una voluntad que en los últimos años en Venezuela ha sido tocada, enfrentada, porque realmente la voluntad nos permite humanizarnos y enfrentar los retos que nos vienen, ¿no? Ese proceso de calidad educativa, si no se centra la currícula para el desarrollo de las dimensiones humanas, entonces estaríamos fuera de ese currículo como espacio abierto, ¿no? La otra, ahora sí entendí la cuestión. La otra categoría es la acreditación. Como categoría esencial, ¿bien? Si bien los elementos cualitativos que definen como características esenciales a esa categoría nos traduce en unos elementos definitorios de ella misma, ¿no? Sin embargo, esa interpretación nos puede asomar, nos puede orientar, nos puede guiar hacia dos elementos esenciales que dentro de la acreditación deberían tomarse en cuenta, que es la innovación educativa y el reflejo de la comunidad, ¿no? Unos programas educativos, un currículo que no refleje a la comunidad donde ella impacta, donde la universidad impacta a través de sus procedimientos académicos y el proceso de enseñanza-aprendizaje, entonces estaría alejada también de ese proceso de acreditación. Y lo hablamos no de una manera institucionalizada, sino de una manera social, ¿bien? Un proceso de acreditación institucional y de programa que no promueve la innovación y el acercamiento a la comunidad, al actor social como tal, ¿no? Entonces también aleja la acreditación de saberes. Si esta universidad va a aterrizar sobre el proceso que esperemos que sea así, ¿no? Y aterrizar sobre el proceso de formación y desarrollo por competencia, entonces la acreditación de saberes debe estar presente. Una acreditación de saberes que tributa a la acreditación institucional como tal de los programas, y esa acreditación de los saberes permita entonces intercambio entre los sujetos profesionales o no profesionales del país y del mundo. ¿Qué significa esto? Que una acreditación también tiene que estar pensada, el proceso de acreditación o la categoría de acreditación debería estar pensada sobre esa movilidad social, esa movilidad mundial como ciudadanos del mundo que estamos llamados a hacer, desde lo regional hacia el mundo. Una visión en 360 de lo que sucede en el mundo y cómo nosotros lo interpretamos para ejecutar, accionar, para ir reconociendo y actualizando los conocimientos como tal, y esos conocimientos actualizados en la clasificación del conocimiento útil me permitan entonces estar en un constante, en una continuidad de actualización de la competencia como tal. La otra categoría es educación en Venezuela, ¿no? Allí aparecen unas características esenciales que la definen. Y obviamente se parece a lo que nosotros en estos últimos 24 años tenemos en el ambiente real educativo, ¿no? La educación como derecho fundamental, impulsión del clave del desarrollo, la responsabilidad del Estado en garantizar una educación de calidad, las políticas y regulaciones como herramientas esenciales para lograr la excelencia educativa. ¿Bien? Más allá de ese proceso educativo, nosotros tenemos que pensar, ¿no? Pensar cómo educamos. Y lo decían nuestros ponentes anteriores, ¿no? Esa educación debe estar centrada en el ser humano. Y si la educación está centrada en el ser humano, con estos elementos que son emergentes allí, eso significa plenamente que nosotros debemos desarrollar y fomentar la cultura de pensamiento hacia ese sujeto que está en formación, ¿no? Independientemente de la carrera, independientemente de la especialidad que éste tenga en ese proceso. Y es necesario e indispensable que en ese proceso de educación como categoría de educación en Venezuela o de Venezuela, las universidades centren su atención hacia la formación o a la educación
media general, porque se supone que debe haber un continuo en ese desarrollo del ser humano, que en este caso sería el venezolano. Si las universidades no se acercan a la educación inicial, bueno, en este caso, la educación básica, hay una ruptura, ¿no? Pudiese haber, o hay una ruptura frecuente de cómo entra el estudiante y cómo yo lo recibo, cómo yo lo tengo dentro del salón de clase. Sí. Y también debería haber una cadena y una continuidad en lo que nosotros formamos como estudiantes de pregrado hacia el posgrado. El programa debe estar totalmente alineado hacia ese proceso continuo de lo que es la formación de pregrado. ¿Bien? En este caso también nosotros emergieron allí algunos elementos desde el año 2000 a 2024, que estamos acá presentes en la actualidad, emergieron algunas políticas y regulaciones o algunos elementos que nos indican y que nos pudiesen hacer ese proceso de clasificación para poder definir esos periodos, ¿no? Esos periodos se clasificaron de la siguiente manera: del año 2000 a 2009, del 2010 al 2019 y del 2020 al 2024. En este primer escenario, del 2000 al 2009, se hace énfasis en la inclusión y la equidad. Yo creo que eso nos hizo mucho ruido al principio, con esto de las misiones y sobre todo la misión Sucre, y sin embargo eso como designio o como elemento a nivel mundial fue calando en Venezuela y tuvo un impacto significativo en las regulaciones y en cómo nosotros teníamos que ver la educación o la formación de la educación, ¿no? 2010-2019, obviamente está sobreentendido que emergen algunos elementos de creación o restitución o de arreglo de las instituciones educativas a nivel superior, de la oferta de educación superior, ¿no? Hay algunos elementos también que nos orientan hacia la mejora de la educación de la calidad de la universidad, y obviamente hay una expansión en las ofertas educativas a nivel superior, ¿no? En el 2020-2024 hay como un espacio de transición entre lo que era el periodo anterior y este periodo, porque hay como o se puede percibir como una apertura o un desvelo, ¿no?, de esa cara tangible que veníamos nosotros como profesores o como venezolanos arrastrando cuando llega la pandemia. Hay un espacio pandémico y un espacio post-pandémico que todavía lo estamos construyendo, ¿no? Al sistema educativo en pleno le llega un elemento, un fenómeno que es la educación a distancia en sus diversas modalidades, que ya estaba sonando, estaba presente, pero que las instituciones educativas no la habían asumido en su totalidad, ¿no? Y entonces hay esa especie de algarabía de ponerse en tono en el desarrollo de competencias docentes para la administración de cursos, tanto en la virtualidad, online o cualquier otra modalidad. Es necesario y palpable y de reconocer que hay un deterioro tangible de las instalaciones universitarias, sobre todo a nivel público, y hay un déficit de migración del profesorado, ¿no? Hay un alejamiento total o casi total de la formación docente inicial y de pregrado. Entonces llegamos ante ese análisis y esa discusión que nosotros venimos realizando. Nos encontramos unos desafíos, ¿no? Unos desafíos superables, claro que sí, y unos desafíos que nos invitan a la construcción colectiva y a la construcción de apoyo colectivo, ¿no? La baja cobertura en la educación, altas tasas de deserción escolar, deficiencias en la infraestructura educativa, falta de formación docente continua e insuficiente inversión educativa. Eso es palpable. En este sentido, lo que yo creo y he podido interpretar a través de estos elementos, que un desafío tenebroso, ¿no?, y palpable
es la privatización de la educación superior, ¿no? Es el nicho, el caldo de cultivo hacia algunos espacios de privatizar la educación superior, y obviamente este no es el espacio para hablarlo, pero sí es necesario asomarlo, ¿no? Ese espacio creo que hay que pensarlo, hay que discutirlo, hay que construir hacia dónde podemos ir nosotros con este sistema educativo. ¿Bien? Soluciones a futuro, obviamente, que son superar todas esos desafíos que tenemos, ¿no? Pero hay uno esencial, ¿no? Hay uno esencial que ese proceso de soluciones a futuro nos indica que existen dos categorías también emergentes allí que nos orientan hacia ese proceso de solución a futuro, ¿bien? Que es la investigación y el emprendimiento. Fíjense entonces cómo ese proceso se une a las otras categorías anteriormente dichas, que es la calidad educativa, la acreditación y la educación, ¿no? El pensamiento de la educación. Si esas categorías, esas 5 categorías que yo nombro allí, tributan hacia el beneficio y hacia la generación de soluciones a futuro, entonces estaríamos presentes en unos modelos emergentes de administración y gestión de la universidad. Eso es que hay un currículo y una transformación curricular que no piense cómo se genera y cómo se administra ese currículo, cómo se forman a los estudiantes, cuáles son las competencias específicas, cuáles son las competencias de egreso que nosotros necesitamos. Esto aquí en la UCB es compleja, porque hay diferentes facultades, ¿no? Pero necesariamente debemos pensar y construir cuál es la competencia genérica que identifica al egresado de la UCB, que sea residente, que apoye, que aporte valor agregado a la sociedad venezolana. En este proceso también de buscar y en la búsqueda de soluciones, de ampliar el mapa de visión, ¿no? Con mucha honestidad y mucha humildad, yo y nosotros pues, terminamos haciendo algunas recomendaciones para ese proceso de evaluación, que no es más, y hay que hablarlo claro, que va a desembocar en un proceso de quizás modernización o transformación. Eso lo escoge y lo va a decir el grupo colectivo de profesores, estudiantes y personas que trabajan acá. Bien, hasta llegar a un diseño curricular emergente, nuevo, que seguramente tendrá la calidad educativa, la acreditación y los procesos de educación formal hacia inmersos en este proceso, ¿no? Es así como entonces una recomendación esencial, ¿no? Y yo los voy a leer acá rápidamente, ¿no? Promoción del aprendizaje activo, crítico, centrado en el estudiante, fomentar una cultura de innovación y pensamiento crítico en la comunidad universitaria, preparar a los estudiantes para enfrentar los desafíos y oportunidades del mundo cambiante, ¿no? Eso se pudiese agrupar, ¿no? En lo que nosotros llamamos una cultura de pensamiento, ¿bien? Y entonces cómo ese proceso seguramente que es centrado en esta universidad por los años, centrado en lo que hace el docente, en lo que dice el docente, en la planificación no vista desde lo que yo tengo en el perfil de egreso, porque se ha olvidado, ¿no? Sino es regresar allí y es fomentar la cultura del pensamiento. ¿Por qué? Porque cuando nosotros fomentamos la cultura del pensamiento dentro de los estudiantes, dentro del conglomerado estudiantil, entonces estamos en la capacidad de que esos estudiantes sean críticos, sean creativos y sean autónomos. Pero también nosotros, la generación mía, ¿no? Por ejemplo, se crió en un ambiente donde papá, mamá decía, estudia para que tengas las herramientas del futuro, ¿sí? En pleno auge de la modernidad, ¿no? Nos preparaban entonces para que en la carrera universitaria estuviésemos preparados para el éxito. Pero en estos últimos 24 años, ese dogma, ¿no? Que es venir a la universidad para prepararse para el futuro y ser exitoso, se cuestionó. Entonces nosotros es indispensable también el fomento y
que todo currículo, toda transformación curricular tenga presente lo que es la mentalidad de crecimiento. Bien, una mentalidad de crecimiento que no es más que la resiliencia entre lo que me adversa y lo que yo me equivoco y cómo yo supero esos retos y esos desafíos, que en la práctica y en el cotidiano yo puedo prepararme para comprender todos esos desafíos, todas esas adversidades y entonces poder lograr mi objetivo, mi meta y mi tributación hacia el bien colectivo, ¿no? Eso creo yo que es importante reconocer. Bien, hay otro espacio también de recomendaciones, ¿no? Que es promover el compromiso social y la responsabilidad cívica entre los estudiantes, fortalecer los vínculos con la comunidad local y nacional para abordar problemas sociales, contribuir al desarrollo sostenible y la prosperidad de Venezuela. Eso puede ser simplificado en otras subcategorías, ¿no? Que es la generación y la consolidación del ciudadano venezolano. Un ciudadano venezolano que, más allá de ser ingeniero, médico o arquitecto, piense como venezolano, actúe como venezolano, que piense en que él es un ser político, no partidista, y que genera democracia, que protege la democracia. Es indispensable que de nuestros salones de clase, sobre todo en estos escenarios tan complejos y tan abiertos, nazca y salga de egresado un ciudadano que piense en democracia, que piense en que sus acciones como profesional, como persona, como ser humano, tributa hacia el bien colectivo. Y que sin el bien colectivo no hay un beneficio que lo arrope a él, que lo cubra a él, ¿no? Eso yo creo que es sumamente importante, que ese ciudadano que nosotros estemos formando reconozca que la única vía para él mantenerse y desarrollar y complementar y actualizar sus competencias es a través del conocimiento útil. Y para eso necesitamos, regresando, una categoría o un currículo que esté centrado en un espacio abierto como curricular, pensamiento de calidad hacia lo que tributa esos retos y esos desafíos sociales, ¿no? Yo quería decir también que ya finalizando algo esta intervención, ¿no? Que no es posible que nosotros encontremos en los pasillos de la UCB, ¿no? Bueno, si es posible, pues sí lo encontramos, pero no justifica la acción, que todavía estemos pensando si el laboratorio está abierto o cerrado, ¿no? Porque si nosotros vamos en vía a la construcción de un currículo abierto, como espacio abierto, colectivo, del mundo, de primera línea, no podemos alejarnos de que la práctica y el cuestionamiento en el hacer, en el desarrollo de ese hacer, ¿no? Centrado en el hacer, me permite a mí o no desarrollar la competencia, ¿no? Eso es fundamental, ¿no? Y entonces los espacios de práctica deben estar abiertos para que ese intercambio se evidencie en ese proceso. Y las prácticas no pueden estar cerradas solamente en el claustro universitario, deben estar abiertos a la comunidad, deben estar abiertos a que personas con mayores habilidades que nosotros puedan entrar al recinto o salir del recinto a hacer ese ejercicio de trabajo, de práctica profesional, ¿no? De hecho, es necesario y casi fundamental que un currículo moderno, abierto, tangible, que promueva la mentalidad de crecimiento y el pensamiento crítico, autónomo y creativo, no permita que actores de otros espacios hagan intercambio, ¿no? Eso es necesario y fundamental. Nosotros tenemos buenos ejemplos de actores que salen de esta universidad, que son ingresados en esta universidad e impactan de una manera u otra en el espacio político, económico y social de Venezuela. Eso es una gran responsabilidad que nosotros tenemos como venezolanos, ¿no? Muchas gracias por la escucha, muchas gracias por la atención y